¿Alguna vez te has preguntado cómo era estar en medio de una multitud rugiente de 80.000 personas, mientras los gritos de victoria y muerte retumbaban entre los muros de una de las maravillas más imponentes jamás construidas por el ser humano? Imagina el sol del mediodía reflejándose sobre el mármol blanco, las sombras de los gladiadores avanzando hacia su destino, y los rugidos de leones emergiendo desde lo más profundo de la tierra. Hoy te llevaré a un viaje al corazón del Imperio Romano, a un símbolo de poder, de grandeza y de contradicción, el Coliseo Romano, una de las construcciones más emblemáticas de toda la historia. En este video descubrirás los secretos más sorprendentes de este coloso arquitectónico. ¿Cómo fue levantado? ¿Quién lo mandó a construir? ¿Cuántas almas lo habitaron y cuántas lo perdieron entre sus muros? Conocerás los detalles que muy pocos mencionan. Los ascensores subterráneos que elevaban fieras desde los túneles, la arena teñida de rojo por las luchas sangrientas y las emociones que estremecían a un imperio que amaba tanto el arte como la violencia. Este viaje no solo te mostrará los aspectos técnicos de la edificación, sino también la profundidad espiritual y social que representó para una civilización que dominó el mundo conocido. El Coliseo no fue solo piedra y arena, fue una declaración de poder. Cuando el emperador Vespasiano decidió construirlo, no solo buscaba entretener al pueblo, sino también dejar una huella de gloria eterna. Roma acababa de salir de una época de conflictos y el Coliseo fue la promesa de estabilidad, un espectáculo para distraer y unir a un pueblo que había vivido guerras civiles y traiciones. Su hijo Tito, quien lo inauguró con juegos que duraron 100 días, completó la obra que simbolizó la magnificencia de la dinastía Flavia. No era solo un edificio, era el corazón del entretenimiento, el reflejo del alma romana, disciplinada, grandiosa, pero también brutal. Construido en el mismo lugar donde se encontraba el lago artificial de la Domus Aurea del emperador Nerón, el Coliseo representó un acto de justicia simbólica. Donde antes había lujo privado, se levantó un espacio público. Era el regreso del poder al pueblo, o al menos esa era la ilusión. Más de 60.000 metros cúbicos de travertino, mármol y ladrillo dieron forma a su estructura. Los ingenieros romanos diseñaron una red de pasillos, escaleras y accesos tan eficientes que los espectadores podían entrar y salir en cuestión de minutos, algo que hoy sería la envidia de cualquier estadio moderno. Debajo del suelo del Coliseo se encontraba el hipogeo, un intrincado sistema de túneles y cámaras donde se guardaban animales salvajes, armas y escenarios. Allí trabajaban decenas de esclavos y técnicos que, mediante poleas y plataformas, hacían aparecer a tigres, osos y elefantes en medio de la arena como si surgieran por arte de magia. Era un espectáculo pensado para impresionar, una coreografía de ingeniería y crueldad. Los romanos no solo asistían a ver combates, en el Coliseo también se realizaban representaciones teatrales, ejecuciones públicas y simulacros navales, donde llenaban la arena de agua para reproducir batallas marítimas. Era un centro de entretenimiento total, una mezcla de circo, teatro y templo del poder imperial. En cada espectáculo los emperadores buscaban algo más que diversión. Querían el aplauso del pueblo, su amor y su lealtad. A medida que avanzaban los siglos, el Coliseo fue testigo de transformaciones políticas y religiosas. De símbolo pagano pasó a representar la memoria de los mártires cristianos, aunque no todos los historiadores coinciden en que allí fueran ejecutados. Lo cierto es que sus muros presenciaron el paso del tiempo, la caída del imperio
y la conversión de Roma al cristianismo. Su arena, alguna vez manchada de sangre, se convirtió en un terreno sagrado para muchos. El Coliseo resistió terremotos, saqueos y siglos de abandono. Fue cantera de piedra para otras construcciones y refugio para los más pobres durante la Edad Media. Sin embargo, siempre conservó su aura majestuosa, como si cada piedra guardara los ecos de una multitud que ya no existe. Hoy, millones de personas lo visitan para admirar su grandeza y preguntarse cómo un edificio del siglo I después de Cristo pudo sobrevivir tanto tiempo. El Coliseo no es solo una ruina, es un recordatorio de lo que somos capaces de construir y de destruir. Es la prueba de que la humanidad busca la gloria, pero también necesita el espectáculo, el aplauso y el asombro. A través de él podemos vernos reflejados, seres capaces de crear belleza y al mismo tiempo de derramar sangre por diversión. El Coliseo romano sigue hablándonos, sus muros siguen gritando historias que no debemos olvidar. Si este viaje por el Coliseo te ha fascinado, te invito a suscribirte y compartir este video para seguir explorando juntos los misterios del pasado y las huellas que dejó en nuestra humanidad. Cuando uno observa el Coliseo hoy en día, con sus muros desgastados por el tiempo, es fácil olvidar que alguna vez fue una estructura brillante y perfecta, cubierta de mármol blanco que reflejaba la luz del sol romano. Su nombre original era Amphitheatrum Flavium, en honor a la dinastía que lo construyó, los emperadores Vespasiano, Tito y Domiciano. Fue una obra levantada no solo con manos humanas, sino con el sudor y el sacrificio de miles de esclavos que trabajaron sin descanso durante más de una década. Cada piedra colocada, cada arco levantado, llevaba consigo el peso del esfuerzo y el sueño de eternidad de un imperio que deseaba permanecer en la historia. El Coliseo se alzaba en el corazón de Roma, no solo como un edificio, sino como una declaración de poder. Desde sus gradas se podía observar la grandeza del imperio reflejada en cada detalle, los mármoles importados de Tívoli, los bronces relucientes en las puertas, las estatuas de los dioses que adornaban los pasillos. Nada en su diseño fue casual. Los ingenieros romanos aplicaron principios de simetría y proporción inspirados en la geometría griega, logrando que cada arco y cada columna formaran parte de un sistema armónico, casi divino. El resultado fue un anfiteatro elíptico de unos 189 metros de largo y 156 metros de ancho, con una altura de casi 50 metros, capaz de albergar a más de 80.000 espectadores. Todo eso construido sin las tecnologías modernas, únicamente con la precisión, la fuerza humana y la inteligencia romana. Pero más allá de su magnificencia, el Coliseo fue una herramienta política. El lema que guiaba a los emperadores era claro: pan y circo. Mientras el pueblo tuviera alimento y diversión, no se rebelaría, y el Coliseo ofrecía exactamente eso, un espectáculo gratuito, grandioso y sangriento que mantenía a la población distraída de los problemas del imperio. Los juegos se convertían en una celebración de la fuerza romana, donde la vida y la muerte se entrelazaban al ritmo de los tambores, las trompetas y los gritos del público. Los gladiadores eran los verdaderos protagonistas de aquel escenario. Eran hombres entrenados para matar y morir con honor. Algunos eran esclavos o prisioneros de guerra, otros, en cambio, elegían voluntariamente esa vida en busca de fama y libertad. Cada combate era una danza entre la vida y la muerte, una coreografía letal donde solo los mejores sobrevivían. Los vencedores se convertían en héroes admirados por el pueblo, en símbolos de coraje y resistencia,
En cambio, los derrotados encontraban su fin bajo la mirada del emperador, quien, con un simple gesto del pulgar, decidía su destino. No todos los espectáculos eran combates entre hombres. En muchas ocasiones se usaban fieras salvajes traídas de África o Asia, leones, tigres, osos y elefantes. Miles de animales morían cada año en la arena, víctimas del deseo de espectáculo. Se calcula que en la inauguración del Coliseo, durante los Juegos de Tito, fueron sacrificadas más de 5.000 bestias en tan solo 100 días de festividades. Aquello era un derroche de sangre y poder, una muestra de que Roma dominaba no solo a los pueblos, sino también a la naturaleza misma. El público se dividía por clases sociales. Los senadores y nobles se sentaban en las primeras filas, cerca de la arena, los ciudadanos comunes en los niveles medios y los esclavos y mujeres en las gradas superiores. Desde cualquier punto se podía ver la acción, gracias a la inclinación perfecta de los asientos. El Coliseo era un microcosmos de Roma, una réplica de su estructura social, donde cada quien ocupaba su lugar en el orden del mundo. Nadie se mezclaba, pero todos compartían el mismo espectáculo. El rugido del pueblo al ver un golpe mortal, los aplausos ante la valentía de un gladiador y los cánticos que llenaban el aire creaban una atmósfera única, mezcla de pasión, miedo y exaltación. El Coliseo era un templo del poder humano y de la emoción colectiva. Allí, la muerte no era vista con horror, sino con fascinación. Los romanos creían que ver morir a otro fortalecía el espíritu, una idea que hoy nos resulta cruel, pero que en su tiempo era parte esencial de la cultura del honor y del valor. El Coliseo fue mucho más que un edificio. Fue un espejo del alma romana, disciplinada, fuerte, ambiciosa, pero también profundamente contradictoria. Era el escenario donde el imperio se mostraba al mundo como invencible, pero también donde revelaba su lado más oscuro, la necesidad de dominar, de exhibir poder y de convertir el sufrimiento en espectáculo. Lo que hoy asombra de esta gigantesca estructura no es únicamente su tamaño, sino la increíble ingeniería que hizo posible su existencia. Los romanos, herederos del conocimiento etrusco y griego, dominaron el arte de la arquitectura con una maestría que aún hoy nos deja sin palabras. El Coliseo fue construido utilizando principalmente piedra de travertino extraída de las canteras de Tívoli, unidas con hierro y cemento volcánico. Cada bloque pesaba toneladas, y sin embargo, los ingenieros romanos los ensamblaron con una precisión que desafía al tiempo. El edificio contaba con 4 niveles. Los 3 primeros estaban adornados con columnas de estilo dórico, jónico y corintio, respectivamente, simbolizando la evolución artística de Grecia hacia la grandeza de Roma. El 4.º nivel, más sobrio, servía para sostener un sistema de mástiles y velas llamado velarium, una gigantesca cubierta de tela que protegía del sol a los espectadores. Su diseño era tan avanzado que requería de más de 1.000 marineros especializados para desplegarla. Aquella sombra móvil convertía los juegos en una experiencia más cómoda, digna del poder romano. Bajo la arena se ocultaba un mundo desconocido para la mayoría, el hipogeo. Era una red de túneles, jaulas y plataformas elevadoras que daban vida al espectáculo. Allí trabajaban cientos de esclavos, coordinando la aparición de gladiadores, animales y decoraciones móviles. Un sistema de poleas, engranajes y ascensores de madera permitía que, en cuestión de segundos, una fiera emergiera del suelo como si surgiera del inframundo. Aquella maquinaria, movida solo por fuerza humana,
Era un prodigio técnico para su época. Los espectadores no solo se asombraban por la lucha, sino por el ingenio que la rodeaba. Los escenarios cambiaban, los suelos se teñían de colores, y el público vivía una experiencia visual que ningún otro lugar del mundo podía ofrecer. Los romanos buscaban perfección en todo, incluso en la muerte. Su amor por la organización y el espectáculo se reflejaba en la precisión de cada evento. El Coliseo no era un simple edificio, era una máquina monumental de entretenimiento y poder. Con cada aplauso, con cada rugido, el espíritu de Roma vibraba. No había mejor propaganda imperial que un anfiteatro repleto, ovacionando a su emperador. Allí, bajo el cielo de la ciudad eterna, el pueblo encontraba emoción y el poder, su justificación divina. El Coliseo era, ante todo, una celebración del control sobre la vida y la muerte. En su arena se enfrentaban gladiadores que habían sido preparados durante años para combatir con destreza y valor. La mayoría eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados, pero también existían los voluntarios, conocidos como auctorati, hombres libres que se ofrecían al combate en busca de gloria o fortuna. Entrenaban en escuelas llamadas ludi gladiatori, bajo la mirada severa de instructores veteranos que habían sobrevivido a las batallas. Cada combate era un ritual. Antes de luchar, los gladiadores saludaban al emperador con la frase «Ave César, los que van a morir te saludan». El público rugía, la tensión se elevaba, y en un instante el silencio se quebraba por el choque del metal. Espadas, tridentes, escudos y redes se enfrentaban en una danza mortal donde cada movimiento podía ser el último. El Coliseo se convertía entonces en una sinfonía de ruido, sudor y sangre. Los romanos no veían estas luchas como simples asesinatos. Para ellos era una forma de demostrar virtudes como la valentía, la disciplina y la dignidad frente a la muerte. El pueblo admiraba a los gladiadores porque encarnaban los valores del imperio: fuerza, coraje y resistencia ante la adversidad. A través de ellos, el ciudadano romano recordaba lo que significaba ser parte de una civilización conquistadora. Sin embargo, no todos los combates eran justos. Algunos gladiadores eran enviados a la muerte sin posibilidad de defensa, especialmente aquellos condenados por traición o rebelión. En esos casos, el espectáculo se transformaba en ejecución pública. A veces, los cristianos perseguidos eran lanzados a las fieras, aunque los historiadores debaten cuán frecuente fue realmente este tipo de martirio. Lo cierto es que el Coliseo fue escenario de incontables tragedias humanas disfrazadas de entretenimiento. Pese a la brutalidad, existía una especie de ética del gladiador. El honor era más importante que la vida. Morir de pie, mirando al adversario, significaba morir como romano. Los espectadores aplaudían el valor, y el emperador, en su trono, decidía el destino final, si el vencido debía vivir o morir. Un pulgar hacia arriba o hacia abajo podía cambiar el curso de una vida, recordándole al mundo que en Roma el poder de decidir sobre otro ser humano era un privilegio reservado solo para los dioses y los emperadores. El Coliseo como reflejo del imperio. El Coliseo no solo mostraba la fuerza militar o el poder arquitectónico de Roma, sino también su alma colectiva. Era una representación del propio imperio, grandioso, disciplinado, violento y al mismo tiempo profundamente humano. Cada grada reflejaba el orden social que regía la vida romana. Los senadores y nobles ocupaban los asientos cercanos a la arena, los ciudadanos comunes se acomodaban en la zona media y los esclavos, las mujeres y los extranjeros
debían conformarse con las alturas, lejos del centro del poder. En esa distribución arquitectónica se revelaba la jerarquía del mundo romano, donde cada quien sabía cuál era su lugar. Los emperadores entendían el valor simbólico del Coliseo. No era solo un lugar de juegos, era una herramienta política para mantener el orden. Mientras el pueblo disfrutara de pan y circo, los problemas del Estado podían esperar. La diversión se convertía en una forma de gobierno. El espectáculo servía para distraer, pero también para recordar al pueblo quién tenía el control. Cuando Tito inauguró el Coliseo, lo hizo con 100 días de juegos, banquetes y sacrificios. Fue su manera de sellar su imagen ante la historia como el emperador del pueblo. Pero detrás de aquella magnificencia se escondían sombras. Miles de vidas se perdieron para mantener la ilusión del poder. Cada rugido del público tapaba los gritos de los condenados, cada aplauso ocultaba el sufrimiento de los esclavos que movían la maquinaria subterránea. El Coliseo fue la gloria de Roma, pero también su culpa. Y esa dualidad es lo que lo hace tan fascinante. Un monumento donde la belleza y la barbarie convivían en perfecta armonía. A medida que el imperio crecía, también lo hacía la demanda de espectáculos. Los emperadores posteriores añadieron más detalles al Coliseo, repararon los daños causados por incendios y terremotos y convirtieron cada evento en una demostración de riqueza. Roma quería demostrar que nada podía destruirla. Sin embargo, el tiempo siempre encuentra la forma de recordarnos que ninguna gloria es eterna. El paso del tiempo y la transformación. Con la llegada de los siglos, el Coliseo comenzó a perder su propósito original. Cuando el cristianismo se expandió por todo el imperio, las luchas gladiatorias empezaron a verse con otros ojos. Lo que antes era entretenimiento se convirtió en un símbolo de pecado y barbarie. Finalmente, el emperador Honorio prohibió los combates de gladiadores en el siglo V después de Cristo, marcando el fin de una era. El silencio reemplazó los gritos, y la arena, alguna vez bañada en sangre, fue invadida por el polvo y el olvido. Los terremotos dañaron gravemente su estructura. Muchas de sus piedras fueron saqueadas para construir iglesias y palacios. Aún así, el Coliseo resistió. Se transformó en fortaleza, refugio, cantera y más tarde en lugar de peregrinación cristiana. La historia lo había herido, pero no lo había vencido. El Papa Benedicto XIV, en el siglo XVIII, lo consagró como monumento sagrado en memoria de los mártires cristianos. Desde entonces, el Coliseo dejó de ser símbolo de muerte para convertirse en símbolo de fe y redención. Hoy, miles de turistas de todo el mundo recorren sus pasillos. Observan los muros desgastados, los arcos que aún sostienen la grandeza de Roma y sienten el peso de la historia bajo sus pies. El Coliseo ha pasado de ser un anfiteatro de muerte a un monumento de vida. Representa la capacidad humana de transformar el dolor en memoria, la destrucción en arte y la barbarie en enseñanza. Es un recordatorio silencioso de que toda gloria tiene un precio y de que la humanidad solo avanza cuando aprende de su pasado. El Coliseo y la memoria del sufrimiento humano. Caminar por los restos del Coliseo es como recorrer las huellas del alma humana. Sus muros, erosionados por los siglos, conservan el eco de miles de voces. Los gritos de los combatientes, el rugido del público y el silencio de quienes murieron sin nombre. Allí, donde alguna vez reinó el espectáculo de la violencia, hoy reina la reflexión. Cada piedra parece tener una historia que contar, una enseñanza que ofrecer a quien se atreva a escuchar. Durante siglos,
Se creyó que el Coliseo fue el escenario de innumerables martirios cristianos. Aunque los registros históricos no lo confirman de manera absoluta, lo cierto es que para los fieles se transformó en un símbolo de fe inquebrantable. Donde antes hubo muerte, floreció la esperanza. Los cristianos veían en esas ruinas una prueba de que el sufrimiento no destruye el espíritu, sino que lo purifica. Así, el anfiteatro de la sangre se convirtió, poco a poco, en un santuario de redención. El Coliseo representa el drama eterno del ser humano, su deseo de grandeza y su inclinación hacia la violencia. En sus arcos se refleja la dualidad de nuestra especie. Somos capaces de construir maravillas que desafían los siglos, pero también de usar esas maravillas para oprimir y destruir. Roma quiso inmortalizar su poder, y lo logró, pero no de la forma que imaginó. El Coliseo, pensado para ser símbolo de dominio, se convirtió en un recordatorio de humildad, un espejo donde se revela el costo de la ambición. Hoy, cada visitante que entra en él camina sobre siglos de historia y contradicción. Bajo el cielo azul de Italia, entre columnas rotas y pasillos vacíos, uno puede sentir que el tiempo se detiene. Allí, la grandeza y el dolor se funden en una sola emoción. El Coliseo no pertenece solo a Roma, sino a toda la humanidad. Es una advertencia y una lección. Nos recuerda que el poder sin compasión siempre termina cayendo y que toda gloria, por más resplandeciente que sea, acaba siendo polvo. El legado eterno del Coliseo. Pese a los terremotos, las guerras, los saqueos y los siglos de abandono, el Coliseo sigue en pie. Ha desafiado el tiempo con la misma fortaleza con la que Roma conquistó el mundo. Los ingenieros y arqueólogos modernos aún se maravillan ante su resistencia estructural. Su forma elíptica, su sistema de arcos entrelazados y la precisión de sus proporciones lo convirtieron en modelo de estadios, teatros y arenas modernas en todo el planeta. Ningún edificio posterior puede negar su influencia. El Coliseo no fue solo una obra de piedra, fue una declaración filosófica. Representó el deseo humano de alcanzar lo eterno a través de la creación. Los romanos creían que todo lo que se construía con esfuerzo, disciplina y propósito podía vencer a la muerte. Y, de algún modo, tenían razón. 2 milenios después, ese coloso sigue atrayendo millones de miradas, sigue inspirando a artistas, escritores y arquitectos, sigue siendo testimonio de lo que el ser humano puede lograr cuando su voluntad es más fuerte que el miedo. Pero también nos enseña una lección dolorosa. La gloria no basta. La verdadera grandeza no reside en los muros, sino en la conciencia. El Coliseo fue un instrumento de dominio, pero el paso de los siglos lo transformó en símbolo de contemplación. Hoy, en su sombra, se celebran vigilias, conciertos y eventos de paz. Donde antes rugían las fieras, ahora se alzan oraciones. La humanidad, finalmente, ha aprendido a mirar esas piedras con otro corazón. El Coliseo se mantiene firme, no solo como ruina de un imperio, sino como faro de memoria. Nos recuerda que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo, y que incluso los monumentos del poder pueden convertirse con el tiempo en monumentos del espíritu. Así, el Coliseo sobrevive no solo como piedra, sino como símbolo de la transformación del hombre, de la violencia hacia la conciencia, del espectáculo hacia la reflexión. El Coliseo como espejo del alma humana. Mirar el Coliseo es mirar dentro de nosotros mismos. Es enfrentarnos a la pregunta más antigua de todas. ¿Qué nos impulsa a crear y destruir con la misma pasión? Roma levantó un templo al poder y terminó erigiendo un altar al recuerdo. Allí,
donde el pueblo celebraba la sangre, hoy el viajero se detiene en silencio, intentando comprender la fragilidad de la gloria. Cada piedra del Coliseo es una palabra escrita en el lenguaje del tiempo. Habla de la ambición, del orgullo, del dolor, pero también del arrepentimiento. No hay ruina más hermosa que aquella que enseña. El Coliseo nos enseña que la historia no se borra, se transforma. Nos enseña que la fuerza sin compasión se convierte en tiranía y que la compasión sin memoria pierde sentido. Cuando cae la tarde sobre Roma y el sol se filtra entre los arcos rotos, el Coliseo parece despertar. Sus sombras se alargan como si abrazaran a todos los que alguna vez pisaron su arena. Los ecos de los antiguos gritos se confunden con las voces de los turistas, creando una melodía extraña, mezcla de pasado y presente. En ese instante, uno comprende que el Coliseo no está muerto, respira a través de nosotros, porque mientras alguien lo recuerde, seguirá vivo. Reflexión final. El Coliseo romano es mucho más que un monumento histórico. Es una metáfora de la condición humana. Representa nuestra capacidad de soñar en grande y al mismo tiempo nuestra tendencia a perdernos en el poder y la vanidad. En sus muros conviven la gloria del ingenio humano y la tristeza de la sangre derramada. Pero lo que verdaderamente hace inmortal al Coliseo no son sus piedras, sino las lecciones que guarda en silencio. Nos enseña que la grandeza sin bondad se convierte en ruina, que el poder sin justicia engendra dolor y que el espectáculo sin alma vacía al espíritu. Roma buscó la eternidad a través de la fuerza, la encontró, sin saberlo, a través del arrepentimiento. Hoy, el Coliseo sigue siendo un espejo donde podemos ver lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Nos recuerda que la historia no es una simple sucesión de hechos, sino un maestro que nos habla al oído, esperando que aprendamos. Así como el Coliseo resistió el paso del tiempo, también nosotros debemos resistir las tormentas de la vida con dignidad, fe y compasión. Cada herida, cada caída puede transformarse en enseñanza si se mira con el corazón correcto, porque al final, lo que realmente permanece no son los imperios ni las victorias, sino los actos de humanidad que dejamos como legado. Si esta historia del Coliseo te hizo reflexionar, te invito a suscribirte y compartir este video. Sigamos juntos descubriendo las huellas que dejaron nuestros antepasados y las lecciones que aún pueden guiarnos en nuestro propio camino.